Bueno, entonces habíamos llegado a la relación, a las frecuencias a la que puede oscilar la membrana, es decir, las frecuencias naturales del problema. Como ven, es una serie infinita y depende de los valores de m y n, siendo la frecuencia más baja con m igual a 1 y n igual a 1, que se conoce como la frecuencia fundamental. Bueno, de esa relación podemos hacer dos observaciones, que la frecuencia, por ejemplo, la frecuencia fundamental de una membrana va a decrecer en la medida que cualquiera de los dos lados crezca. Es decir, cuanto más largos es la membrana, menor es la frecuencia fundamental. Y por otro lado, si tenemos una membrana muy elongada, es decir, con un lado mucho mayor que otro, o sea, una tira, con forma de tira, la frecuencia fundamental es muy poco influenciada por el lado mayor. Es decir, si tenemos este valor es muy grande, entonces este valor es muy chico, y entonces la frecuencia va a depender básicamente del otro lado. Es decir, que no importa que tan larga sea la tira, las frecuencias son bastante similares. Bueno, entonces una vez que obtenemos las frecuencias naturales, tenemos que continuar con el problema y conocer ahora las autofunciones o formas modales, es decir, la forma en que se puede mover esa membrana. Entonces retomamos nuestras funciones W, como vimos, depende de M y N, es decir, va a haber una X para un dado M y una Y para un dado N, que son productos de senos y cosenos por las constantes. Bueno, estas constantes, que son productos de dos constantes, las podemos resumir en una sola constante. Entonces nos queda que la forma modal Mn es una constante por el seno en una dirección de pi x sobre a y el seno de n pi i sobre b. Bueno, entonces a la forma modal la tenemos que multiplicar por la función en t, que era senos y cosenos, para tener el desplazamiento. Entonces esta función, como una suma de todas las funciones posibles, me da la solución más general para las oscilaciones de una membrana. Entonces esta es la forma modal, que esta va a depender de los bordes, o sea, esta es la autofunción para una membrana rectangular, y esta es la parte temporal. Entonces, para poder completar el problema, ahora necesitamos conocer las constantes A y B, que vienen de la parte temporal, para lo cual vamos a necesitar conocer las condiciones iniciales. Entonces, si evaluamos el desplazamiento en t igual a 0, el seno es 0 y me queda el coseno de 0, que es 1, entonces me queda que el desplazamiento inicial me queda como un desarrollo doble en series de senos, y lo mismo para el desplazamiento, para la velocidad inicial. O sea, si yo calculo la velocidad inicial, tengo que derivar la expresión anterior, entonces me va a sobrevivir el término en seno, ya que al derivarlo me queda un coseno, y me queda que la velocidad inicial me queda una sumatoria doble del seno de en x, m pi x sobre a, y el seno de n pi i sobre b por lo b sub n mn por omega n m. Entonces ya tengo las dos representaciones de la posición en la velocidad inicial, y ahora para determinar a y b lo que tengo que hacer es multiplicar por el seno de m' y el seno de n' y hacer la integral, o sea, en esta expresión, multiplicado por seno de m' pi x y seno de en' pi i, y haciendo la integral entre a y b, van a ser todos productos de funciones seno de n pi x por el seno de n', entonces van a ser todos 0, salvo cuando el m y n sean iguales, m y m' sean iguales, con lo cual me voy a poder despejar a sub mn. Entonces a sub mn me queda 4 veces el área
por la integral doble, o sea, la integral entre 0 y a y la integral entre 0 b del desplazamiento inicial, por las autofunciones. Y lo mismo para la constante b sub mn, que ahora van a depender de cuál sea la velocidad inicial. Y tengo dividiendo la frecuencia omega mn. Bueno, entonces como vemos, los senos de NPi son funciones fundamentales para toda el álgebra y la determinación de las constantes. O sea, entonces vamos a estudiarlo con un poquito más de detenimiento. Cómo son estos senos, cómo quedan. Bueno, la primera forma modal es cuando m es igual a 1 y n es igual a 1, o sea que me queda el seno de pi x sobre a con el seno de pi y sobre b. Entonces, eso lo que implica que esto es una media longitud de onda, o sea, es un semiseno, o sea que vale 0 en 0 y en x igual a a. Y lo mismo para i igual a b. Para i igual a 0 es 0 y para i igual a b es 0. O sea que en el medio no hay ningún valor de la función en 0. Este es el modo fundamental. O sea que acá tenemos que imaginarnos como que hay una media longitud de onda en este sentido y otra media longitud de onda en este sentido. Mientras que para los modos superiores tenemos otras formas. Tenemos para m igual a 2 y n igual a 1, entonces tenemos 2pi x sobre a. Entonces fíjense, para x igual a sobre 2, si x es igual a sobre 2, me queda seno de pi. O sea que en x igual a sobre 2, no importa cuánto valga la otra función, el seno de pi i, va a valer 0 para todo x. Entonces, que está marcado acá, esta es una línea que para todo, en toda la línea, la forma modal es 0. Mientras que en la otra dirección i no existe ese valor. Para i igual a b sobre 2, tengo seno de pi sobre 2, o sea que está representado por esta media longitud de onda. Entonces, esto lo podemos ver como dos partes que están oscilando uno para arriba y uno para abajo, separados por una línea fija en x igual a sobre 2. Esta línea, en la cual la membrana no se mueve, se llama línea nodal. Bueno, si consideramos el otro modo, para m igual a 1 y n igual a 2, ahora lo que tenemos es en i. Entonces, en i se forma una línea nodal, porque cuando i es igual a b sobre 2 siempre es 0, no importa cuánto valga la otra, y se produce este mismo desplazamiento en contrafase, digamos, de ambos lados de la línea nodal, que queda representado por estas medias longitudes de onda en la dirección y esta longitud en la dirección x, perdón, y esta longitud de onda entera en la dirección y. Bueno, y así siguiendo, esto va a infinito, digamos, pero la otra forma modal, m igual a 2, n igual a 2, tenemos este fenómeno en ambas direcciones, o sea, tenemos una línea nodal en x igual a y una línea nodal en i igual a sobre 2 y una línea nodal en i igual a b sobre 2. Entonces ahora es el producto de una función seno entera en cada lado y vamos teniendo 4 cuadrantes, digamos, en el cual hay oscilaciones en contrafase, digamos. Bueno, entonces a medida que aumenta la frecuencia, aumenta la cantidad de líneas nodales. Puede haber 3, 4, 5, bueno. Puede haber muchas líneas nodales dependiendo de la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor cantidad de líneas nodales. Bueno, y por último, ¿qué sucede si en vez de una membrana rectangular tenemos una membrana cuadrada? Bueno, si tenemos una membrana cuadrada, las frecuencias, lo que sucede es que la frecuencia Mn es igual que la Nm.
porque la relación esto A es igual a B, entonces no importa cuál es M y cuál es N, el valor de la frecuencia es la misma. Entonces, este modo y este, que en una membrana rectangular son diferentes, tienen distinta frecuencia, para el caso de la membrana rectangular pasan a tener la misma frecuencia. Entonces, si uno tiene una frecuencia que coincide con esta, el sistema puede oscilar tanto así como así, con esta línea nodal como con esta. No hay ninguna diferencia. Entonces, ¿qué hace el sistema? Y el sistema oscila tanto así como así, dependiendo de ciertas condiciones iniciales, digamos, como uno lo pone a oscilar, pero es absolutamente indistinto. Y no solo es indistinto que oscile con esta forma modal o con esta, sino que con una combinación de ambas. O sea, esta es una combinación lineal del seno de mπx sobre A, y bueno, eso puede ser esta línea nodal, la línea nodal puede estar en esta diagonal, o también puede ser con una forma un poco más complicada, bueno, porque tenemos varias posibilidades en combinar las diferentes formas modales. O sea que una combinación lineal de esta forma modal con esta forma modal, para cualquier valores de la combinación lineal, se puede dar la oscilación. O sea que todos estos modos tienen la misma frecuencia. Bueno, esta situación en la cual diferentes modos de oscilación tienen la misma frecuencia se lo conoce como modos degenerados. O sea, porque para una dada frecuencia, para diferentes modos tenemos la misma frecuencia. Es una característica importante